Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado y apasionante a mis 40 años. Yo, María, una mujer casada y aparentemente feliz en un pequeño pueblo rural, estaba a punto de embarcarme en una aventura que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el deseo. Mi esposo Juan era un hombre trabajador y dedicado. Pasaba largos periodos fuera de casa debido a su trabajo, dejándome sola en nuestra modesta casa de campo. Aunque apreciaba su esfuerzo y dedicación, no podía evitar sentirme sola y olvidada. Los días se sucedían monótonos, sin emociones, sin chispa. Todo cambió el día que mi sobrino Pedro llegó a nuestra puerta. Con sus 20 años recién cumplidos, era la viva imagen de la juventud y la vitalidad. Sus ojos brillantes y su sonrisa despreocupada me recordaron a una versión más joven de mí misma, antes de que la rutina y las responsabilidades apagaran mi espíritu. Pedro se instaló temporalmente con nosotros mientras buscaba trabajo en la ciudad. Su presencia trajo una bocanada de aire fresco a mi vida, estancada. Me encontré ansiosa por levantarme cada mañana, emocionada por las conversaciones que tendríamos durante el desayuno. Su energía era contagiosa y poco a poco sentí que una parte dormida de mí comenzaba a despertar. Al principio, me dije a mí misma que era normal sentirme así. Después de todo, Pedro era familia, y su compañía simplemente llenaba el vacío que João dejaba con sus constantes ausencias. Pero pronto me di cuenta de que mis sentimientos iban más allá del simple cariño familiar. Comencé a notar detalles que antes habría pasado por alto. La forma en que sus músculos se tensaban cuando ayudaba con las tareas del hogar, el aroma de su colonia cuando pasaba junto a mí, la calidez de su sonrisa cuando nuestras miradas se cruzaban. Me sentía culpable por estos pensamientos, pero no podía evitarlos. Lo que no sabía era que Pedro también estaba luchando con sus propios sentimientos prohibidos. Más tarde, me confesaría que desde el primer momento en que me vio, sintió una atracción que lo asustó y emocionó a partes iguales. Yo era su tía, la esposa de su tío, pero también era una mujer hermosa y madura, que despertaba en él deseos que nunca antes había experimentado. Los días pasaban y la tensión entre nosotros crecía, cada roce accidental, cada mirada sostenida un segundo más de lo necesario, cada conversación susurrada en la cocina mientras Juan dormía, todo iba construyendo un castillo de naipes emocional que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Fue en una tarde particularmente calurosa cuando todo cambió. El calor era sofocante y decidí darme un baño para refrescarme. Mientras me desvestía en el baño, escuché un crujido en el pasillo. Mi corazón se aceleró, sabiendo instintivamente que era Pedro. Por un momento me quedé inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta. Sabía que debía cerrarla, asegurarla, mantener esta barrera física entre nosotros, pero algo dentro de mí, una voz que había ignorado durante demasiado tiempo, me susurró que la dejara entreabierta. El sonido de la ducha llenó el baño, mezclándose con el latido de mi corazón en mis oídos. Cerré los ojos y dejé que el agua caliente corriera por mi cuerpo, imaginando que eran las manos de Pedro las que me acariciaban. Fue entonces cuando escuché la puerta abrirse lentamente. Abrí los ojos y allí estaba él, parado en el umbral, con una mezcla de deseo y culpa en su mirada. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. «Pedro», susurré, mi voz apenas audible sobre el sonido del agua. No dije nada más, no necesitaba hacerlo. Él entendió la invitación implícita en mi tono, en la forma en que mi cuerpo se tensó en anticipación. En un instante, Pedro estaba a mi lado en la ducha, completamente vestido, el agua empapando su ropa. Sus manos encontraron mi cintura y sentí que mi piel ardía bajo su toque. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, años de deseo reprimido, explotando en un momento de locura y éxtasis.
Las manos de Pedro exploraron cada centímetro de mi cuerpo, despertando sensaciones que creía olvidadas. Yo, a mi vez, deslicé mis dedos por su pecho, sintiendo los músculos tensos bajo la tela mojada. Poco a poco, fui deshaciéndome de su ropa, dejando que cayera al suelo de la ducha con un ruido sordo. Nuestros cuerpos desnudos se entrelazaron bajo el agua caliente, el vapor envolviendo nuestro acto, prohibido como un velo de secreto. Cada caricia, cada beso, cada embestida nos llevaba más lejos del mundo exterior, más profundo en nuestro propio universo de placer y pecado. Cuando finalmente alcanzamos el clímax, fue como si una ola de culpa y satisfacción nos golpeara simultáneamente. Nos quedamos abrazados bajo el agua, jadeando, sin atrevernos a mirarnos a los ojos por miedo a lo que podríamos ver reflejado en ellos. Esa tarde marcó el inicio de nuestro romance secreto. Cada día era un juego de miradas furtivas, toques accidentales y encuentros robados. Aprendimos el arte del sigilo, convirtiendo cada rincón de la casa en un potencial escondite para nuestros encuentros apasionados. La culpa nos carcomía, especialmente cuando Juan estaba en casa. Verlo sentado a la mesa, ajeno a la traición que ocurría bajo su propio techo, era una tortura. Pero el remordimiento solo parecía alimentar nuestra pasión, haciendo que cada encuentro fuera más intenso, más desesperado. Pedro y yo nos convertimos en expertos en el engaño. Aprendimos a comunicarnos en silencio. Con solo una mirada podíamos acordar el lugar y la hora de nuestro próximo encuentro. Desarrollamos un lenguaje secreto de gestos y frases aparentemente inocentes que solo nosotros entendíamos. Hubo momentos en los que estuve a punto de confesarlo todo. Veía la bondad en los ojos de Juan, su amor incondicional por mí, y me sentía como el ser más despreciable del mundo. Pero entonces Pedro me miraba desde el otro lado de la habitación y todo lo demás se desvanecía. Un día, mientras Juan estaba en uno de sus viajes de trabajo, Pedro y yo decidimos arriesgarnos aún más. Salimos del pueblo en su motocicleta, dirigiéndonos a un pequeño lago escondido en el bosque. Era un lugar que Juan y yo solíamos frecuentar en nuestros primeros años de matrimonio, lo que añadía una capa extra de culpa a nuestra aventura. Tendidos sobre una manta junto al agua, nuestros cuerpos entrelazados y brillantes por el sudor, Pedro me miró con una intensidad que me robó el aliento. «Te amo, María», susurró, sus palabras cayendo como bombas sobre mi conciencia. «Quiero que dejemos todo esto atrás. Huyamos juntos, empecemos una nueva vida lejos de aquí». Su propuesta me dejó sin palabras. Una parte de mí quería gritar «sí» y lanzarme a sus brazos, dejando atrás toda la culpa y el engaño. Pero otra parte, la parte racional que había estado tratando de ignorar durante semanas, me recordó todas las razones por las que esto era una locura. «Pedro», comencé, mi voz temblando, «lo nuestro, esto que tenemos, es hermoso y apasionante, pero no es real. No podemos construir una vida sobre mentiras y traición». Vi el dolor en sus ojos, pero también un destello de comprensión. Ambos sabíamos que lo que teníamos era una fantasía, un escape de nuestras vidas cotidianas. Pero ¿era eso suficiente para justificar el daño que estábamos causando? Esa noche, mientras yacía en la cama que compartía con Joan, tomé una decisión. Tenía que poner fin a esta locura antes de que nos destruyera a todos. Pero, ¿cómo hacerlo sin destrozar los corazones de las personas que amaba? Los días siguientes fueron una agonía. Cada vez que veía a Pedro, cada vez que nuestros ojos se encontraban a través de la mesa del desayuno, sentía que mi resolución flaqueaba, pero me mantuve firme. Comencé a evitar estar a solas con él, inventando excusas para mantener la distancia. Pedro notó el cambio, por supuesto. Lo vi en la forma en que sus ojos me seguían con una mezcla de confusión y dolor. Quería explicarle, decirle que esto era lo mejor para ambos, pero temía que si abría la boca,
todas mis defensas se derrumbarían. Fue durante este periodo de distanciamiento cuando Juan anunció que tendría que ausentarse por un mes debido a un importante proyecto en el trabajo. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre mí. Un mes a solas con Pedro, con toda esta tensión no resuelta entre nosotros, parecía una receta para el desastre. La noche antes de que Juan partiera, mientras empacaba su maleta, sentí un impulso irresistible de confesarlo todo. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, listas para salir y destruir la paz de nuestro hogar. Pero cuando vi la confianza y el amor en sus ojos, no pude hacerlo. En lugar de eso, lo abracé con fuerza, prometiéndome a mí misma que usaría este mes para poner mis sentimientos en orden y tomar una decisión definitiva. Los primeros días, después de la partida de Juan, fueron tensos. Pedro y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, evitando encontrarnos, hablando solo lo necesario. Podía sentir su mirada siguiéndome, llena de preguntas no formuladas y deseo reprimido. Una noche, no pude soportarlo más. Me senté en la cocina, esperando que Pedro apareciera para nuestra cena silenciosa habitual. Cuando entró y me vio, se detuvo en seco, como si sintiera que algo importante estaba a punto de suceder. «Tenemos que hablar», dije, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Pedro se sentó frente a mí, sus ojos nunca dejando los míos. «Lo sé», respondió. Simplemente tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Le conté sobre mis sentimientos encontrados, sobre el amor que sentía por él, pero también por Juan. Le hablé de la culpa que me consumía, del miedo a perderlo todo, y finalmente le dije que no podíamos seguir así. Pedro escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que yo hablaba. Cuando terminé, extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. «Te amo, María», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Pero entiendo, lo que hemos estado haciendo no está bien, para ninguno de nosotros». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No había esperado que Pedro lo entendiera tan fácilmente, y su madurez me sorprendió y me llenó de un nuevo tipo de amor por él. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Decidimos usar el mes que teníamos por delante para sanar, para redefinir nuestra relación y encontrar una forma de seguir adelante sin destruirnos mutuamente. No fue fácil. Hubo momentos en los que la tentación de caer nuevamente en nuestros viejos hábitos era casi irresistible, pero nos mantuvimos fuertes, apoyándonos mutuamente en nuestra decisión. A medida que pasaban los días, descubrí una nueva faceta de Pedro. Ya no era solo el joven apasionado que había despertado mi deseo, sino un hombre maduro, capaz de tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Nuestra relación se transformó en algo diferente, más profundo y significativo que la lujuria que nos había unido inicialmente. Cuando Juan regresó, un mes después, se encontró con una casa diferente. La tensión que había impregnado el aire durante semanas se había disipado. En su lugar, había una nueva armonía, una paz que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Pedro anunció que había encontrado trabajo en la ciudad y que se mudaría pronto. Juan estaba encantado con la noticia, orgulloso de que su sobrino finalmente estuviera encaminando su vida. Yo sentí una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que era lo mejor, pero temiendo el vacío que dejaría su partida. La noche antes de que Pedro se fuera, los tres cenamos juntos. Fue una velada agridulce, llena de risas y recuerdos compartidos. Cuando Juan se retiró a dormir, Pedro y yo nos quedamos solos en la cocina, lavando los platos en un silencio cómodo. «Gracias», dijo Pedro de repente, su voz apenas un susurro. Lo miré, confundida. «¿Por qué?» «Por enseñarme lo que es el amor verdadero», respondió, sus ojos brillando con emoción contenida. No solo la pasión y el deseo, sino el sacrificio y la madurez que conlleva. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Oh, Pedro»,
susurré. Yo debería agradecerte a ti. Me recordaste que aún soy capaz de sentir, de amar con intensidad. Me devolviste una parte de mí que creía perdida. Nos abrazamos, un abrazo largo y sentido, pero ya no cargado de deseo prohibido. Era un abrazo de despedida, de gratitud, de un amor que había evolucionado más allá de lo físico. A la mañana siguiente, Pedro se fue. Lo vi alejarse en su motocicleta, llevándose consigo una parte de mi corazón, pero dejándome más completa de lo que había estado en años. En los meses que siguieron, mi relación con Juan floreció de una manera que no esperaba. Redescubrí el amor que sentía por él, un amor maduro y profundo que había estado allí todo el tiempo, esperando ser reavivado. Nuestra intimidad se renovó, alimentada por la chispa que Pedro había encendido en mí. Pedro nos visitaba ocasionalmente, trayendo noticias de su nueva vida en la ciudad. Cada vez que lo veía, sentía una punzada de lo que podría haber sido, pero ya no era doloroso. En su lugar sentía una profunda gratitud por la lección que nuestra aventura nos había enseñado. Un año después de que Pedro se mudara, recibimos una invitación a su boda. Se había enamorado de una joven en la ciudad, y su felicidad era evidente en cada palabra de la invitación. Juan estaba encantado, ansioso por ver a su sobrino dar este importante paso en su vida. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de emociones. Estaba feliz por Pedro, genuinamente feliz de que hubiera encontrado el amor y la estabilidad que merecía. Pero también sentí una punzada de nostalgia, un eco del ¿qué hubiera pasado si? Que nunca se desvanecería por completo. El día de la boda llegó, y João y yo nos dirigimos a la ciudad. Cuando vi a Pedro esperando en el altar, tan apuesto en su traje de novio, mi corazón dio un vuelco. Nuestros ojos se encontraron por un breve momento, y vi en ellos un reflejo de mis propios sentimientos. Amor, gratitud, y una pizca de melancolía por lo que nunca podría ser. La ceremonia fue hermosa, llena de amor y promesas, de un futuro brillante. Mientras observaba a Pedro y su nueva esposa intercambiar votos, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Ya no era la mujer que había sucumbido a la tentación en aquel baño, hace ya tanto tiempo. Era una mujer más fuerte, más sabia, que había aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad y el perdón. Durante la recepción, Pedro se acercó a nosotros. Abrazó a João con afecto, agradeciéndole por todo su apoyo a lo largo de los años. Luego se volvió hacia mí, y por un momento el mundo pareció detenerse. «Tía María», dijo, su voz cargada de emoción, «gracias por venir. Significa mucho para mí que estén aquí». Lo abracé, permitiéndome por un breve instante recordar la pasión que una vez compartimos. Pero cuando nos separamos, vi en sus ojos que él también había cerrado ese capítulo. Éramos dos personas diferentes ahora, maduras y en paz con nuestras decisiones. Somos familia. Respondí con una sonrisa sincera. Siempre estaremos aquí para ti. Esa noche, de vuelta en nuestra habitación de hotel, João me abrazó con fuerza. «Ha sido un día hermoso», murmuró, medio dormido. «Sí, lo ha sido», respondí, acurrucándome más cerca de él. Mientras yacía allí, escuchando la respiración suave de mi esposo, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento. La aventura con Pedro, aunque breve y tumultuosa, había sido un catalizador para el crecimiento y el cambio en mi vida. Me había obligado a enfrentar verdades sobre mí misma que había estado evitando durante años. Comprendí que el amor verdadero no siempre es fácil o cómodo. A veces nos desafía, nos empuja a nuestros límites y nos obliga a tomar decisiones difíciles. Pero al final nos hace más fuertes, más compasivos y más conscientes de quiénes somos. Realmente, mi relación con João había cambiado, profundizándose de una manera que no habría sido posible sin la sacudida que Pedro trajo a nuestras vidas.
Habíamos redescubierto la pasión y la intimidad, pero también habíamos desarrollado una nueva apreciación por la confianza y la lealtad que nos unían. En cuanto a Pedro, siempre ocuparía un lugar especial en mi corazón. Nuestro breve romance había sido como una llama intensa. Ardió con fuerza, iluminó rincones oscuros de nuestras almas, pero inevitablemente se extinguió. Sin embargo, las brasas de ese fuego continuarían calentándonos, recordándonos la capacidad del corazón humano para amar, perdonar y crecer. A la mañana siguiente, mientras Juan y yo hacíamos las maletas para regresar a casa, me detuve un momento frente al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había llegado a la ciudad el día anterior. Había una nueva serenidad en sus ojos, una aceptación de todas las partes de sí misma, incluso aquellas que una vez la avergonzaron. Tomé la mano de Juan y salimos de la habitación, listos para enfrentar lo que fuera que el futuro nos deparara. Sabía que habría más desafíos por delante, más momentos de duda y tentación, pero también sabía que estaba equipada para manejarlos con gracia y fortaleza. Mientras conducíamos de regreso a nuestro pequeño pueblo, miré por la ventana, viendo pasar el paisaje. Cada kilómetro que recorríamos me alejaba más de la mujer que había sido y me acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. Una mujer que había amado intensamente, que había cometido errores, pero que había encontrado el coraje para enfrentarlos y crecer a partir de ellos. El sol se ponía en el horizonte, bañando el mundo en tonos dorados y rosas. Era un nuevo amanecer, no solo para el día, sino para mi vida. Cerré los ojos, agradecida por el viaje que me había llevado hasta aquí y emocionada por lo que el futuro podría traer. Esa noche, de vuelta en nuestra casa, Juan y yo nos sentamos en el porche, disfrutando de la tranquilidad del campo. Tomé su mano entre las mías, sintiendo la calidez y la familiaridad de su toque. «Te amo», le dije, las palabras cargadas con un nuevo peso y significado. Juan me miró, sus ojos brillando con amor y comprensión. «Yo también te amo, María, siempre». Y en ese momento supe que todo estaría bien. El amor, en todas sus formas complicadas y hermosas, nos había llevado a través de la tormenta y nos había traído a un lugar de paz y aceptación. La vida continuaría, con sus altibajos, sus momentos de alegría y tristeza, pero ahora estaba lista para enfrentarla con un corazón abierto y honesto, sabiendo que el amor, verdadero, ya sea apasionado o constante, siempre encuentra su camino. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, pensé en Pedro, en Juan, en la mujer que había sido y en la que me había convertido. Cada uno de ellos había jugado un papel crucial en mi viaje, enseñándome lecciones invaluables sobre el amor, la lealtad y el perdón. El viento susurró entre los árboles, trayendo consigo el aroma de flores silvestres y promesas de nuevos comienzos. Cerré los ojos, agradecida por todo lo que había experimentado, por todo lo que había aprendido. Esta era mi historia, una historia de amor en todas sus formas complicadas y hermosas. Una historia de traición y redención, de pasión y madurez, de pérdida y ganancia. Y aunque había llegado a su fin, sabía que en muchos sentidos apenas estaba comenzando, porque el amor, el verdadero amor, nunca termina realmente, se transforma, evoluciona, nos desafía y nos cambia. Y al final nos hace más fuertes, más sabios y más capaces de amar de nuevo. Mientras Juan y yo nos retirábamos a nuestra habitación esa noche, sentí una profunda paz asentarse en mi corazón. Había atravesado el fuego de la pasión y la culpa, y había emergido transformada, lista para amar más profundamente, más honestamente y más completamente que nunca. Y así, con un último vistazo a las estrellas que brillaban sobre nuestro pequeño pueblo, cerré este capítulo de mi vida, agradecida por cada momento, cada lágrima y cada sonrisa que me había traído hasta aquí. Porque al final, ¿no es eso de lo que se trata la vida? De amar, aprender, perdonar y crecer.
de encontrar belleza incluso en nuestros errores y fuerza en nuestras debilidades. Esta era mi historia, una historia de amor en todas sus formas complicadas y maravillosas. Y aunque esta parte había llegado a su fin, sabía que mi viaje, nuestro viaje, apenas estaba comenzando.